20 de noviembre de 2020. Hoy celebramos que hace 110 años, el 20 de noviembre de 1910, tuvo lugar uno de los acontecimientos históricos más importantes de México, la Revolución Mexicana, que detonó luego de que el dictador Porfirio Díaz se enquistara en el poder por más de 30 años. El movimiento armado tenía como objetivo reivindicar los derechos laborales y la repartición de tierra. Este 2020, la conmemoración tiene lugar en medio de la pandemia por coronavirus que ya ha quitado la vida de más de 100,000 mexicanos. Así las cosas. Pues bueno, vamos a hacer un paréntesis antes de comenzar la entrevista del día de hoy con el diputado Amado Cruz Malpica, pues para reiterar nuestra felicitación al doctor David Martínez Pérez de la Clínica 36 del Hospital Clínica 36 del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues quien fue distinguido junto con muchos otros médicos en toda la República con la medalla Miguel Hidalgo en grado Cruz, que es una de las más altas preseas que se le dan a mexicanos distinguidos, en este caso al doctor David Martínez Pérez por su lucha y por su trato directo en el trato directo con los pacientes que tienen COVID y que él ha estado pero bastante en ese esfuerzo que hacen miles de médicos en todo el país, pero pues a él sus propios compañeros lo distinguieron como uno de los médicos más comprometidos con esta lucha, y vamos a escuchar un pequeño video que nos compartió cuando ya viene de regreso luego de haber recibido esta presea. Bueno, buenos días todavía, ya vamos de regreso después de recibir la condecoración Miguel Hidalgo en grado Cruz, el enfermero Eric de la HGZ 36 y un servidor, doctor David Martínez, también de la HGZ 36, y nos acompañan en representación de la delegación cuidándonos aquí. Su nombre, maestra. Tanto que les he dado guerra. Bueno, vienen aquí con nosotros, y el operador César Domínguez García, el cual nos va a llevar, si Dios quiere, sin ningún contratiempo a nuestro destino, retorno a Coatzacoalcos. Entonces todos muy contentos por recibir esta conmemoración y pues representando a todo el personal que estuvo a cargo y que sigue estando a cargo del área COVID en nuestro querido hospital. Saludos. Muchas felicidades, doctor, y merecido reconocimiento por su esfuerzo, su lucha, su compromiso en esta pandemia. Cambiando de tema, el plan de desarrollo del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec abarca 33 municipios de Veracruz y Oaxaca, lo que representa cientos de comunidades que esperan el mejoramiento de su calidad de vida. La pregunta es, ¿cómo se reflejarán estos beneficios en los hogares de quienes habitan el Istmo de Tehuantepec? ¿Qué se tiene de avance real en el proyecto y cuáles son los tiempos para concretar las primeras inversiones que generen empleos y reactivación económica para esta parte del estado de Veracruz? El diputado local Amado Cruz Malpica, abogado, académico y además un político que es ampliamente conocedor del tema y de la problemática social del sur de Veracruz, es presidente de la Comisión Legislativa de Desarrollo Económico y del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec en el Congreso local. Le agradecemos que nos haya permitido esta entrevista. Diputado, muchas gracias por esta entrevista. ¿Cuál es el avance real que se tiene con el proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec? Roberto, gracias a ti, gracias a Presencia, porque siempre están aún en momentos donde el clima no ayuda mucho a salir a las calles tras la noticia y tras la información. Gracias a tu público. Sin duda, Roberto, el corredor interoceánico dejó de ser
un anhelo de los habitantes de Veracruz y de Oaxaca para transformarse en una realidad a partir de que el presidente de la República emite el acta de nacimiento del corredor interoceánico y lo publica en el Diario Oficial de la Federación. Y a partir de que se da a conocer, además, el Programa Integral para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, también publicado en el Diario Oficial de la Federación. Tenemos ahora, Roberto, un tema de realización, un tema de plazos, pero está abierto el camino. En lo particular, Roberto, yo considero que el corredor es un problema que debe guardar un equilibrio entre la soberanía que el país aspira a tener sobre la infraestructura, sobre las comunicaciones y la necesidad económica de que se invierta ahí una cantidad importante de recursos. Creo que el presidente Andrés Manuel está cuidando eso. No creo que se trate de un problema de recursos. Yo creo que los asiáticos, los chinos, para ser claros, yo creo que el propio vecino del norte que tenemos, que es un imperio que se tambalea, estarían felices de invertir lo que el país les permitiera invertir, con la idea de quedarse con la parte más sustanciosa del negocio, que son la propiedad de los ductos, la propiedad de las carreteras, la propiedad de los ferrocarriles, la propiedad de los puertos, y creo que es lo que se trata de evitar. El corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec es un proyecto que se maneja desde hace ya más de 100 años, diputado, y solamente ha cambiado de nombre, pero no se ha concretado. No se ha concretado en todo ese tiempo. ¿Será posible ver los beneficios esta vez? ¿O hay, hablando con la verdad, pudiera haber esa posibilidad de que no llegara a concretarse? Roberto, yo creo que el presidente de la República tiene empeñada la palabra en este proyecto. Cada lunes el presidente de la República da cuenta puntual a millones de mexicanos de los avances del corredor interoceánico. En Coatzacoalcos ha venido en más de una ocasión al sur de Veracruz, a Oaxaca, y ha refrendado el compromiso que tiene. Me parece que una parte importante del legado histórico de una coalición que él encabezó precisamente para hacer historia tiene que ver con la realización de proyectos como este. No conozco, Roberto, un proyecto regional de escala nacional más importante que el corredor interoceánico. Por eso yo tengo la plena confianza de que vamos a recibir sin duda un impulso sustantivo, y más nos vale que así sea, Roberto, porque no veo salidas alternas a una agigantada necesidad de empleo, de fuentes productivas, de desarrollo social, económico, que no sea el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, por lo menos para Veracruz y para Oaxaca en los próximos años. Y es un legado, Roberto, que no nos va a quedar solamente para 3 o 4 administraciones nacionales. Creo que va a impactar a generaciones de mexicanos, en el buen sentido de la palabra. Creo que la idea es esa. Por eso las cosas que se hacen bien, Roberto, se tienen que hacer con cautela. Yo estoy, insisto, convencido de que no estamos ante un problema de dinero. Creo que si nosotros abrimos al capital extranjero las autopistas del corredor interoceánico, vamos a tener muchísimas ofertas. Pero creo que el presidente de la República está cuidando que no se hipoteque el patrimonio de los mexicanos de las siguientes generaciones. ¿Qué ha pasado entonces con el proyecto de instalar parques industriales en los llamados polos de desarrollo para el bienestar? Me parece que estos polos de desarrollo, polos del bienestar, deben salir seguramente en el primer semestre del año 2021, ya a los desarrolladores de cada uno de estos parques. El presidente de la República tiene algunas visiones, Roberto, que son visiones que quizás no todos compartan,
pero que finalmente tienen una lógica general. Pongo 2 o 3 de ellas en perspectiva. Ya es propietario el gobierno federal de algunos predios, de algunos inmuebles donde se pueden situar estos polos de desarrollo para el bienestar, los llamados parques industriales de antes. Pero el presidente de la República quiere que el corredor interoceánico sea propietario de los 10 puntos de desarrollo. No quiere anunciarlos parcialmente. Y me parece que esta cautela tiene varios factores que la envuelven. Uno de ellos es inevitable, además, ponerlo en una entrevista seria como esta, Roberto, es las elecciones que acaba de tener nuestro vecino norteño. La verdad es que pareciera que Estados Unidos de América del Norte es un imperio que se tambalea, que se derrumba, y hay que tener cuidado que no nos caiga encima. La política exterior de Donald Trump fue muy agresiva, fue de una petición de sumisión prácticamente incondicional de muchos países, y creo que se ha podido esquivar con mucha dignidad y con mucha eficacia algunos reclamos absolutamente desproporcionados de nuestro vecino norteño. Hoy vamos a inaugurar con Biden una nueva etapa y vamos a seguramente a tener en los próximos meses noticias de cómo nos va a ir, no porque sea mejor o peor, sino porque es un actor diferente que seguramente tendrá un propio sello personal en el gobierno americano. ¿Usted cree que habrá mejores alternativas en el caso del nuevo gobierno de Biden? Yo no me aventuraría a pensar que haya un presidente norteamericano que quiera mucho a los mexicanos y que quiera más a los mexicanos que a los propios intereses de su república imperial, pero creo que puede imprimirle un sello personal ante un mandatario americano que ya vamos a despedir en muy breve, que es Donald Trump, que se enemistó con todos sus vecinos, incluso con vecinos que desde luego han jugado un papel estratégico en su economía, como es México. Me llama la atención que usted menciona que el presidente ha cuidado, valga la redundancia, que se cuide el patrimonio nacional. ¿Ha habido inversiones que podrían poner en peligro esto o intentos de invertir que no estarían muy de acuerdo? Me parece que precisamente el hecho de preservar el patrimonio del país, la soberanía del país sobre las áreas estratégicas, tiene que ver en cuidar que las autopistas, que los parques industriales, que los ductos, que los puertos sean de mexicanos, sean del país, no estén endosados, no estén otorgados mediante concesiones a ningún particular, que más allá de los beneficios fiscales que pueda aparejar para México el tráfico del corredor interoceánico, también tengamos la oportunidad de que las comunidades, de que la población se incorpore efectivamente a este desarrollo. Y no es un desarrollo ingenuo, Roberto, hay que decirlo con claridad, porque también lo ha dicho el presidente de la República, es la intención de crear prácticamente una especie de frontera interior en México para que gocemos de beneficios fiscales altos y para que podamos tener inversiones concentradas en un plazo de los siguientes años que genere fuentes de empleo. El retraso que existe en las instalaciones estratégicas de Oaxaca, como el puerto de Salina Cruz, además de algunas carreteras en aquella parte, ¿pone en riesgo el desarrollo integral del proyecto? A mí me parece que Oaxaca, como puerto, como API, tiene algunas ventajas geográficas que seguramente van a jugar su papel en su momento. El Pacífico es una región de acantilados. Creo que los desarrollos portuarios pueden ser más veloces que los de un Golfo de México, que no tiene esas características. Y desde luego que el tema oaxaqueño es un tema que
que tiene que ver con una diversidad cultural, con una pluriculturalidad en el istmo, en la región oaxaqueña, mucho más densa que la que podamos tener en Veracruz, aunque acá también la tengamos. Y creo que esto ha jugado también un papel de respeto, de mesura. Se trata de incorporar a la gente al desarrollo, porque en lo particular, Roberto, yo creo que si la gente no se incorpora, que si no logramos ser lo suficientemente convincentes para que la gente se integre al desarrollo, podría en otro momento dado y en otros gobiernos pues endosarse a particulares que le van a pasar encima a la gente, que no se van a preocupar de si están de acuerdo o no están de acuerdo, o en hipotecar, en subastar parte del patrimonio y la soberanía de este país para hacer buenos negocios, como ha sucedido en otros renglones y en otros momentos. Mencionaba usted la cuestión de los beneficios fiscales que podría haber. Los empresarios, cuando menos aquí en la zona sur, dicen que han escuchado y que el gobierno habla de incentivos, pero que a ciencia cierta no se sabe gran cosa. ¿Por qué? Porque me parece que es parte de la estrategia de negocios que puedan generarse a partir de los desarrolladores, de los polos de desarrollo para el bienestar. Pasó algo muy interesante y no necesariamente positivo con lo que se llamó las zonas económicas del sexenio de Peña Nieto. Se supo de la ubicación de los enclaves, se supo de los privilegios fiscales y pues lo que hubo fue un acaparamiento de tierras de parte de una iniciativa privada que no necesariamente le estaba apostando al desarrollo industrial, sino a una voracidad inmobiliaria. Y eso me parece a mí que al final de cuentas encareció los procesos a tal grado que el presidente de la República decidió darle la vuelta a la hoja y poner un programa que es más ambicioso además que las zonas económicas especiales, que es el corredor. Creo que todo esto, Roberto, tiene que ver con los plazos que tiene el presidente de la República, pero tendrá que ser necesariamente en el primer sexenio, en el primer semestre del año 2021, donde tengamos mayor claridad. Una mayor claridad de esto. Se habla que con estas obras, parte de los empleos que se generen, permitan condiciones para frenar el paso de migrantes hacia los Estados Unidos. Pero, ¿cómo cuidar que esto no desplace a los connacionales por favorecer esta situación? Me parece que es muy afortunada la pregunta que haces. A veces lo que ilumina la plática no son las respuestas, sino las preguntas, Roberto. Sí, creo que hay una pretensión, obviamente, de tener también una contención que tiene que ver con las relaciones con Estados Unidos de América del Norte. Y me parece que la idea es que tengamos suficientes empleos para que no solamente los mexicanos, sino también quienes puedan, por necesidades de la vida y por las circunstancias de sus propios países, ser expulsados, como nosotros hemos visto que muchos connacionales lo han hecho hacia la frontera del norte, también puedan tener oportunidades de trabajo y de una vida digna en México. Dentro de este proyecto se maneja Coatzacoalcos como el municipio punta de lanza de la obra cruzano. Pero ¿qué sucede con los municipios de la región? En caso de Minatitlán, Agua Dulce, Nanchitá, Las Chuapas, ¿qué va a pasar con ellos? Bueno, a mí me parece que Coatzacoalcos tiene un gran futuro en este proyecto. Creo que es el puerto. Sin duda somos puerta de entrada del Atlántico y puerta de salida si venimos desde el Pacífico, de tal manera que sí ocupamos un extremo privilegiado en términos geográficos, pero además Coatzacoalcos tiene un enclave
con posibilidades de clúster de desarrollo petroquímico muy importantes. Tenemos exploración en las costas del Golfo de México, frente a Veracruz y Tabasco. La posibilidad completamente tangible de que haya yacimientos importantes de gas o de petróleo, obviamente nos dan una ventaja relativa, pero yo no creo que un proyecto de estas dimensiones pueda solamente beneficiar a una ciudad como Coatzacoalcos, a un municipio como Coatzacoalcos. Va a impactar. ¿De qué manera? Va a impactar. Déjeme que ponga 2 o 3 ejemplos. Solamente si se realiza la construcción de los ductos previstos y la comercialización de gas y eventualmente de petróleo crudo por estos ductos en recursos naturales que vienen de Estados Unidos de América del Norte y que se venden en Asia, estamos hablando de un tráfico inicial de 800 o 900 mil barriles diarios por el corredor interoceánico, que pueden llegar arriba de los 2 millones, casi a los 3 millones de barriles diarios. Esto implica un ahorro en la logística, en el transporte de 29 días entre América y Asia. Hablamos de cantidades ingentes de dinero. No tengo el dato preciso de cuánto se pueda cobrar por un traslado de un barril por estos ductos, pero supongo que son una cantidad de dólares no despreciables. Nada más esa sola operación implica muchos millones de dólares para la economía mexicana. Y obviamente, si queremos parques industriales que además tengan ingredientes nacionales, pues para eso son precisamente para eso es la estrategia, para que se puedan asentar en el territorio de Veracruz, para que se pueda ocupar la mano de obra, para que se pueda producir el alimento que tiene una cercanía con la costa de Estados Unidos de América del Norte, que tiene además un potencial inmenso también en Asia. Tenemos ganadería, tenemos frutas tropicales, tenemos acuacultura, tenemos posibilidades pesqueras, tenemos posibilidades de una diversidad artesanal muy rica en la región. Creo que tenemos que buscar mercados y creo que eso nos va a beneficiar a todos. ¿Por qué? Y va relacionado con lo que usted acaba de comentar. ¿Por qué quienes usan el canal de Panamá actualmente podrían optar por usar este corredor? Primero porque el canal de Panamá tiene un proceso de saturación muy importante. O sea, hay que reservar con varios meses de anticipación un paso, según nos comentan los expertos. En segundo lugar, porque nosotros no vamos a hacer una vía por agua entre un océano y otro, vamos a hacer en principio de cuentas, un paso ferroviario, un puente seco, como le dicen los expertos a este tipo de comunicaciones, es decir, un traslado de contenedores, y porque no aspiramos a que Panamá se quede sin este importante recurso para los panameños, sino que el mercado es tan grande y ha crecido tanto el tráfico de mercancías entre Asia y Occidente, que bien podemos quedarnos con una parte del mercado de esos contenedores para beneficiar a la economía nacional. Usted es presidente de la comisión en el Congreso del Estado, la comisión del corredor, de todo. ¿Cómo se trabaja desde el Congreso para este corredor, para este proyecto? Primero, desde luego, respaldando una posición que tiene que ver con el papel que juega Veracruz en el desarrollo. Ha habido absoluta disposición del gobierno veracruzano, de Cuitlahua de García Jiménez, del gobernador en este caso,
y una instrucción absolutamente clara hacia sus colaboradores de que todo lo que tenga que ver con el corredor interoceánico tenga prioridad en el gobierno de Veracruz. Hemos tenido ya obviamente acciones en carreteras, en puertos, en vías férreas que apuntan en ese sentido y que lo hacen evidente. Pero en el Congreso Veracruzano además estamos encargados de que cualquier cuestión presupuestal destinada para allá no encuentre ningún obstáculo, de que cualquier adecuación normativa de las leyes veracruzanas sean rápidamente despachadas y sobre todo de que la voluntad política manifiesta de un poder como el legislativo esté absolutamente en anuencia y en coordinación con las pretensiones de industrializar esta parte del país, de romper esa simetría entre un norte desarrollado y un sur eternamente condenado a las actividades económicas primarias. Ese es el papel que estamos jugando. Por eso, cualquier cuestión que tenga que ver con el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec es un asunto que nos interesa. Yo espero que en muy pocos días podamos dar testimonio de un convenio de colaboración entre el corredor interoceánico y nuestra Universidad Veracruzana, que es nuestra principal casa de estudios, que además habla de planeaciones a largo plazo, de la posibilidad de abrir nuevas carreras, negocios internacionales, logística, informática, agronegocios, etcétera, precisamente orientados al corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. No creo, sinceramente, Roberto, que el cuerpo político de la República en general, que las instituciones académicas más serias, donde está la propia Universidad Nacional, donde están las ANUYES también con interés, tengan intenciones de involucrarse en proyectos sin viabilidad. Me parece que todos estamos volteando a ver lo que es, a juicio mío, el futuro más certero, el futuro más tangible y más benéfico para Veracruz y para Oaxaca. Si las condiciones políticas y el equilibrio político que hay hoy en día en todos los congresos cambiara, ¿podría significar algún riesgo para este proyecto? Me parece que siempre el tema político es un tema que está en el centro del debate. La verdad es que habría dificultades. Por fortuna, el presidente de la República tiene muchas atribuciones en la conducción económica del país, pero no he escuchado una sola voz, Roberto, y por cierto, tampoco a ningún partido político que esté abiertamente en contra del corredor interoceánico. La verdad es que puedo estar desinformado en este tema, pero yo no he escuchado a ningún actor político serio que descalifique el proyecto. Es más, una entidad tan importante como Banrock, que es un fondo financiero internacional que supera en varias ocasiones el Producto Interno Bruto de México y que es prácticamente equiparable al Producto Interno Bruto de Estados Unidos de América del Norte, dice que solamente quiere invertir en México en dos cosas: en Internet y en el corredor interoceánico. Y Carlos Slim, al que podemos acusar de muchas cosas, pero ciertamente de no estar muy desinformado ni de ser muy ingenuo, solamente quiere algunos proyectos en el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Me parece que cuando potenciales financieros de estas dimensiones, que son de escala internacional, que superan por mucho la economía de los propios países, tienen interés en un proyecto, la verdad es que se trata de un proyecto viable, se trata de un proyecto rentable y se trata de un proyecto que va a impactar a muchas generaciones.
Muchas gracias, diputado. Muchas gracias, Roberto, a ti. En México, en nuestra sociedad, prohibir es invitar a pecar. Hoy estamos en vísperas de que se apruebe la ley que legalizará el consumo lúdico de la marihuana, la mota, la juanita y tantos nombres que se le han dado a esta hierba que al ser fumada provoca placeres, así como el alcohol. Y así como el alcohol, el consumo de esta droga para efectos de entretenimiento, si acaso dará la oportunidad de hacer más visible su uso. Pero el problema de fondo, con legalización o no, lo tenemos. Y el problema, en mi opinión, no es la prohibición, sino la educación y la seguridad en el seno familiar. De la ignorancia, el miedo y la desintegración se desatan todos los vicios. Allá, los senadores y diputados se desgarrarán las vestiduras discutiendo un tema en lo legal. Pero en lo fundamental se siguen olvidando que nuestra sociedad vive un grave problema de adicciones, que repito, no tienen que ver con legalizar o prohibir, tienen que ver sí con la educación, la unidad familiar y también con la corrupción de las políticas públicas diseñadas para enfrentar a quienes se enferman de alcoholismo o drogadicción. Las notas rojas que tanto duelen a las familias están plagadas de las acciones bajo el influjo ya sea de drogas o alcohol, que para el caso es lo mismo. Y cuando digo que un problema de fondo también es la corrupción de estas políticas públicas supuestamente encaminadas a abatir este problema, pues ¿a dónde va tanto dinero que se cobra en impuestos por la venta de alcohol y cigarrillos? ¿A dónde irá el dinero de los impuestos que se generarán por esta nueva ley que permite el consumo legal de la marihuana? Esos son problemas de fondo. Por lo mientras, lo que está en nuestras manos y en nuestra persona y en nuestras familias es brindarles unidad, educación y seguridad. Esos son los problemas de fondo. Problema de legalizar la marihuana, pues allá estará en discusión del Congreso y ellos estarán hablando. Ya es casi seguro que la Cámara de Diputados pues dé el visto bueno para que se apruebe esta ley, y pues ya habrá y veremos lugares en alguno donde se puede consumir marihuana, como hoy en día los cigarros. Quizás no lo pueda usted consumir en las oficinas o en lugares públicos, pero sí fuera de ellos, al aire libre. Y también cuestiones como el poder tener sus matitas ahí para consumo, aunque también existen personas que están cuestionando el hecho de que esta ley de alguna manera estaría pues permitiendo que la autoridad entre a su casa pues para verificar que nada más tiene usted 2 matitas de marihuana y no un plantío. Pero bueno, esas son las cuestiones legales. Aquí lo que yo planteo son las cuestiones de fondo, porque realmente así como el alcoholismo es un problema de salud pública que nos daña, que daña a miles de familias, pues el caso de que ahora se legalice la marihuana, pues digo, finalmente en lo legal, pues a lo mejor está bien, no hay problema, pero en el fondo tenemos la infraestructura, las políticas públicas que existen están funcionando de manera adecuada. Nada más recuerde que aquí en el municipio de Las Chuapas se hizo una inversión de varios millones de pesos para un centro de adicciones. ¿Qué pasó con ese centro de adicciones? Pues sí, sirvió para la foto, para presumirlo, pero quedó como un elefante blanco que hoy en día es una obra que yo creo que ya hasta derrumbaron y que nunca sirvió para el objetivo que era necesario atender. ¿Por qué? Porque no se trataba nada más de la obra,
se trataba de mantenerlo con personal profesional, con médicos, psicólogos, psiquiatras, todo lo que pudiera llevar a atender este tipo de casos que realmente para muchas familias es un problema muchas veces imposible de resolver. Pues ahí está el punto y repito, lo que podemos hacer y que está en nuestras manos, pues es dar unidad, dar seguridad a nuestras familias para evitar caer en esas garras. Y viene un nuevo golpe de agua. Ya hay reportes de campesinos de la zona rural que un fuerte escurrimiento viene inundando de nueva cuenta caminos, parcelas y viviendas en comunidades de la zona de Río Playas, aquí en el municipio de Las Chuapas, por lo que se espera que de nuevo esto afecte a la cabecera municipal. Y para esto, para que nos hable de la alerta de lo que pudiera pasar en este fin de semana, tenemos en la línea a don Francisco Castillo, quien es director de Protección Civil Municipal. Buenos días, Francisco. ¿Qué pasó, Roberto? Muy buenos días, gusto en saludarte, dime a la orden como siempre. Sí, muchas gracias por tomar la llamada. Pues, Francisco, ¿qué nos espera en estos días? Pues desafortunadamente, nuevamente nos vemos ante la situación de que estamos por recibir en la zona urbana por el lado del río San José del Carmen, otro incremento del nivel por otro golpe de agua que tenemos. Es originado por las lluvias que se dejaron sentir el día de ayer y la madrugada y la noche de antier. Todo ese flujo de agua está escurriendo actualmente por toda la zona montañosa y se espera que para lo que es el fin de semana, el domingo, tuviéramos nuevamente el incremento del nivel del río en San José del Carmen, afectando aún más a las colonias que ya tenemos, que son 9 y que ya han estado en un promedio de 15 días afectada por el nivel de estos ríos. Ahorita por la mañana recibía unas gráficas de lo que es López Rayón, Graciano Sánchez y Lindavista, donde el río está completamente desbordado y toda esa cantidad de agua pues nuevamente pasaría por aquí, por esas colonias que el día de hoy tenemos afectadas. Correcto. Nos están reportando en la zona rural de que ya hay caminos que no se puede pasar porque el agua ya se desbordó. Sí, es lo que te decía ahorita, el caso de lo que es López Rayón, Lindavista, posiblemente durante ya la tarde de hoy podamos tener afectación hacia lo que es el Cerro de Nanchital. La última escala que recibimos a las 10 de la mañana nos indica un nivel de 11 metros, 11.04, el nivel del río Uspalapa, teniendo un ascenso. Está recibiendo el escurrimiento del agua de la zona montañosa de Oaxaca. Ya llegó a su nivel crítico, Francisco. Sí, exactamente, su nivel crítico es de 11 metros, lo tenemos en 11.04, se está incrementando, está ascendiendo el nivel y tenemos reporte de la zona montañosa de que viene el escurrimiento de este río. Y por otro lado, ya también tenemos reporte que se están empezando a cubrir el agua por el lado donde está el campo del Cerro de Nanchital. Toda esa agua nuevamente nos va a afectar a las 17 comunidades que tenemos asentadas en lo que son las márgenes del río Uspalapa, aparte del agua que estamos recibiendo de Oaxaca y también de lo que es el Valle del Uspalapa. Ah, caray. ¿Los refugios se mantienen activados? Afirmativo, actualmente tenemos 3 refugios activados con un total de 27 personas, los cuales aún todavía tienen capacidad para en su momento dado pudiéramos recibir pues más personas. Actualmente tenemos el de lo que es la secundaria federal con 5 personas. Tenemos el del edificio del Sindicato Único de Empleados Municipales
con 7 personas, y tenemos la Escuela Cultura Olmeca con 13 personas. Son las que actualmente se tienen en estos refugios temporales, en los cuales se les está brindando la atención adecuada de acuerdo a como lo marca el protocolo de Protección Civil del Estado, así como de la jurisdicción sanitaria. ¿Qué seguridad se le, digo, por cuestiones de la emergencia sanitaria que también vivimos por la pandemia, qué se les está ahora sí proporcionando para que tengan esa garantía de estar seguros? ¿Cubrebocas, gel? Sí, se les está proporcionando lo que es el cubrebocas, se les está proporcionando gel antibacterial, actualmente las colchonetas en las que ellos descansan junto con sus cobertores, tienen una distancia muy separada para cumplir con lo que es la sana distancia. Constantemente lo que es el servicio médico de la jurisdicción sanitaria, lo que es el centro de salud y la unidad médica del distrito municipal están visitándolos y checando el estado de salud de estas personas. Ah, ok. Francisco, quisiera preguntarte, ¿de qué lugar, de qué colonia son estas familias? Los que están en la cultura olmeca son de la colonia Tiburoneros. Las que se encuentran en la secundaria federal son de Chombeos, y en el edificio de la SUEN son unas personas de la colonia Anáhuac, las que se tienen actualmente ahí en estos refugios temporales, en los que te vuelvo a repetir, se les está proporcionando el servicio médico, alimentos y algún otro apoyo que llegaran a necesitar, así como también durante el día, en lo que es el mediodía y la tarde-noche, se le están brindando alimentos por parte del DIF municipal que encabeza la licenciada Gladys Rayo de Tronco, a todas las personas que están afectadas actualmente en las colonias que tenemos inundadas. Le está proporcionando alimentación 2 veces al día, y así como también se está pendiente de que si alguien requiere de algún servicio médico, brindarles el apoyo. Correcto. Disculpa que te insista un poco en esta pregunta. Las condiciones climatológicas que mencionas que habrá en estos próximos días, ¿podrían agravar la situación? Sí, de hecho, en la cuestión de que nos va a incrementar nuevamente los niveles de agua en algunas viviendas que ya están inundadas y afectarnos otras en las cuales ya el nivel había bajado y muchas personas ya habían realizado la limpieza de sus hogares para retornar. Nuevamente se van a ver nuevamente afectadas con el incremento del nivel del río San José del Carmen. La escala máxima que alcanzó en el golpe de agua anterior ocasionado por el Frente Frío número 11 fue de 5.28. Fue descendiendo durante el paso de los días hasta llegar a 4.62, donde nuevamente por las lluvias que se presentaron en la zona urbana y en la zona rural empieza a incrementarse lentamente hasta tener el día de hoy el nivel de 4.82 con ascenso, y en los días o en las horas que siguen estará aumentando lentamente de acuerdo a cómo vaya llegando el flujo de agua. Te vuelvo a repetir, tanto de la zona montañosa, de lo que la zona rural que limita con Chiapas, así como la descarga de los potreros y de algunos arroyos del lado de Tabasco, como es el Macabil 1 y Macabil 2, que nos están afectando parte de la zona rural por el lado de Tabasco. Hace unos días que hablé con el jefe de la jurisdicción sanitaria de Coatzacoalcos y que atiende todos los municipios de esta región, nos mencionaba que los directores de protección civil serían quienes reportarían de inmediato si hubiera algunos brotes de enfermedades en las colonias inundadas. ¿Ha ocurrido esto en el caso de las Chuapas, Francisco? Mira, hasta el
momento, no tengo reporte aquí en la oficina, ni tampoco por parte de lo que es el servicio médico, de reportes de infecciones en la piel, más que nada, y tampoco de vías respiratorias. No tenemos el reporte de personas. Okay. No ha habido reporte de este tipo. Francisco, y en relación a los apoyos, ¿había controversia, había alguna molestia de algunos vecinos porque decía que no se les había tomado en cuenta? Y luego nos comentaban también que el registro pues era, digamos, los eventos se han venido presentando de manera consecutiva y ¿se ha hecho algo para remediar esta situación o para darle más información, mejor información a los afectados? Sí, mira, el reporte o el EDAN que se envía por parte de Protección Civil se envió por parte por la afectación del Frente Frío número 9 y posteriormente el Frente Frío número 11. Desafortunadamente, se tiene un plazo para enviar esos EDANes, esos reportes. Es un plazo de 72 horas que nos dan para poder enviar esa información que la cual nos debe de estar enviando tanto los presidentes de colonia en la zona urbana como los agentes, subagentes o comisariados en la zona rural. Como yo le he dicho a ellos, ustedes son mis ojos, ustedes en cuanto ocurra alguna afectación en su comunidad, me la deben de hacer llegar inmediatamente, no solamente de las instalaciones, si se ven afectados caminos, puentes, alcantarillas, escuelas, centros de salud, se debe de informar para que en este documento que se llama EDAN se envíen a lo que es el estado de Jalapa. Y ellos tienen que enviar, eso si lo aprueban o si se da la declaratoria de emergencia, se envía el recurso para apoyar tanto zona urbana como zona rural. Cuando se envió el reporte de la zona urbana, la afectación de las personas en las colonias no era tanto. Se cierra el EDAN, se envía y posterior a esto, 2 días después, vienen las lluvias intensas y el golpe de agua. Por eso lo que se envió en el censo fue antes de que se nos diera el golpe de agua. No esperábamos esas lluvias intensas ni la afectación, mayor afectación a las colonias. Cuando se da la declaratoria de emergencia se da con el número que se había enviado. Si yo no hubiera enviado ese EDAN o ese reporte, pues no se me hubiera mandado absolutamente nada. Yo tenía que haberlo enviado, ¿sí?, antes de que se cumplieran las 72 horas. Cumpliéndose las 72 horas ya no puede ingresar y nosotros no hubiéramos recibido pero ni un bote de agua, por decirlo así. Entonces viene la entrega para las colonias. Desafortunadamente en algunas colonias no todas las personas se vieron afectadas. Un ejemplo, en la colonia agraria donde surgió más la inquietud, se estaban hablando de 280 familias inundadas. Cuando llega Protección Civil del Estado y el Ejército Mexicano a verificar, pues se dan cuenta que no era cierto, que no hay 280 familias afectadas, que las únicas familias que estaban afectadas son las que se encontraban o se encuentran a las márgenes del arroyo El Control. Hay otras colonias, la colonia grande, y hay otras familias que viven en partes altas y que no estaban afectadas, mas sin embargo las estaban considerando. Es decir que lamentablemente se da este tipo de, pues lamentablemente, y lo digo así, de pretender abusar de estos programas. Pues sí, mira, desafortunadamente anteriormente se estaba acostumbrado a que si en una colonia se afectaban 20 familias, un ejemplo, vamos a hablar de la misma agraria,
se le afectaban 30 familias, pues se le entregaba a toda la colonia, se le entregaba a la despensa, ¿sí? No nada más a las afectadas. Ahora no, ahora incluso pues desaparece el Fonden, se pide que verdaderamente se les dé un seguimiento a la entrega de despensas y que verdaderamente se vayan a llegar a las personas que están afectadas, ¿sí? Verdaderamente a ellas se les tiene que hacer llegar el recurso. Correcto. No se le puede repartir a personas que no lo están, porque dejaríamos sin despensas a otras personas de otras colonias que están afectadas. Correcto. Yo cumplo con enviar mi reporte en tiempo y forma, antes de las 72 horas. Sí, ok, Francisco, pues te agradecemos de esto, y esto último que dijiste, pues es necesario porque hay que realmente administrar de la manera adecuada y justa estos recursos que son para emergencias. Muchas gracias, Francisco, estamos muy pendientes, vamos a estar muy pendientes en presencia de tus reportes para informarlos inmediatamente a la comunidad. Muchas gracias. Como siempre, a las órdenes y bendiciones para todos. Pues muchas gracias a Francisco Castillo de Protección Civil y Alerta. Hay que tener mucho cuidado este fin de semana, puede complicarse por la cuestión de un nuevo golpe de agua. Al leer la columna del día de hoy de Teresa Carvajal, su muy leída columna en Presencia, Debo, no niego, pago lo justo, así se titula, hoy hace un artículo que se llama ¿Cómo saber si estoy demandado? Luego de leer este artículo me queda la impresión de que efectivamente, derivada de esta pandemia, las leyes habrán de considerar seriamente el comer o pagar. No se trata de rehuir de los compromisos. Los mexicanos y sobre todo los de clase media baja son los mejores pagadores. Y si no, que se lo pregunten al magnate mexicano Ricardo Salinas, dueño de esas tiendas de abonos chiquitos, pero que terminan siendo un suplicio por sus modos agresivos de cobrar. Pues me parece muy atinado, Teresa, que nos digas qué hacer cuando nos llegan con una demanda ante las puertas de nuestros domicilios. Como en las películas, hay que considerar eso de que todo lo que digas podría ser usado en tu contra. Pero qué mejor que tú que nos expliques y nos comentes sobre esto. Teresa, buenos días, te saludo con mucho afecto. ¿Qué tal?
Ahí está el comentario semanal de Teresa Carvajal, siempre muy útiles. Y en este caso, pues, ¿qué hacer? ¿Cómo saber y qué hacer cuando se presenta una situación de esta naturaleza? Pues bien, hemos llegado al final de este programa, hoy viernes 20 de noviembre, que celebramos la Revolución Mexicana. Y pues ahí está toda la información. Recuerde, la decisión es suya. ¡Ánimo! En corto, analizamos los temas más relevantes de la agenda y las noticias públicas. En corto es un foro para todos. Entrevistas, reportajes y debates con todos los puntos de vista. Yo soy Roberto Morales y los espero de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana en las páginas de Facebook de Presencia Sureste y Presencia.mx.